Cuando nos preparamos para dormir, pocas personas reflexionan sobre lo que realmente sucede en este momento de transición entre la vigilia y el sueño. Sin embargo, existen enseñanzas antiguas, almacenadas en textos que no forman parte de las versiones más conocidas de la Biblia, que revelan un conocimiento profundo sobre este momento tan delicado de la existencia humana. Cada noche, cuando cerramos los ojos y nos sumergimos en el descanso, nuestra conciencia cruza una frontera sutil, un umbral entre dos estados del ser. Los gnósticos de la antigüedad entendieron este pasaje, y Jesús, en sus enseñanzas más reservadas, compartió con sus seguidores más cercanos un secreto sobre cómo protegerse en este momento crítico. Este conocimiento, preservado durante siglos en silencio, tiene el poder de transformar no solo nuestras noches, sino todo nuestro viaje espiritual. Si estás leyendo esto ahora, es porque algo te trajo aquí, y lo que se revela a continuación podría cambiar tu percepción del acto de dormir para siempre. Antes de explorar el ritual de protección enseñado por Jesús, es esencial comprender el contexto espiritual que él conocía tan bien. Cualquiera que haya estudiado textos gnósticos sabe que los arcontes son entidades mencionadas en escritos como el Apócrifo de Juan y la hipóstasis de los arcontes. Estas fuerzas habitan en planos inferiores de la realidad y se alimentan de la ignorancia humana, manteniendo a las almas atrapadas en el ciclo material. Lo que pocos se dan cuenta es que actúan con más intensidad en momentos específicos, cuando la conciencia humana está fragmentada. Y hay un momento en el que esto sucede todos los días, el momento en que nos quedamos dormidos. Jesús, maestro iniciado en los misterios gnósticos, era plenamente consciente de este peligro. Por ello, dejó pautas precisas a sus discípulos sobre cómo protegerse durante este pasaje vulnerable. Pero, después de todo, ¿por qué el sueño representa un riesgo espiritual? La respuesta está en la naturaleza de esta transición. Durante el día, nuestra conciencia permanece anclada en el cuerpo físico, sostenida por la atención y los sentidos. Estamos presentes, alertas, conectados con la realidad material. Sin embargo, cuando empezamos a conciliar el sueño, ocurre algo extraordinario. La conciencia comienza a desprenderse de este anclaje. Los textos gnósticos describen este proceso como una pequeña muerte, una miniatura de lo que sucede en la muerte física. El alma inicia un cruce entre dimensiones, y es precisamente en esta zona de transición, en este espacio intermedio entre mundos, donde quedamos expuestos. El Evangelio de María Magdalena habla de 7 poderes de ira que atacan al alma durante su ascensión. El primero de ellos es la oscuridad. ¿Y quien nunca ha sentido una presencia extraña en la habitación? ¿Ha tenido pesadillas recurrentes con símbolos inquietantes o se ha despertado más exhausto que al acostarse? ¿O quien nunca ha experimentado la sensación de ser observado en la oscuridad o ha tenido pensamientos intrusivos, en el momento exacto en el que intentaba conciliar el sueño? No se trata de meras coincidencias ni de fenómenos psicológicos comunes. Los antiguos sabían que existen entidades que se aprovechan de este estado de conciencia fragmentada. En todas las culturas existen registros de seres que actúan durante la noche. Los griegos hablaban de efialtes, los romanos de íncubos, la tradición judía mencionaba a Lilith y sus demonios nocturnos. Pero los gnósticos fueron más allá. Describieron a los arcontes como seres que se alimentan de energías humanas, especialmente del miedo, la ansiedad y la confusión mental. ¿Y cuándo sería el momento ideal para recoger estas emanaciones? Precisamente cuando la persona se encuentra vulnerable, entre el sueño y la vigilia. Desde un punto de vista esotérico, cuando nos quedamos dormidos, nuestra frecuencia vibratoria cambia. Salimos del estado beta, característico de la vigilia, y pasamos por alfa, zeta, hasta llegar a delta en el sueño profundo. En ciertas frecuencias, especialmente en zeta, nos sintonizamos con las dimensiones donde residen estas entidades. Es como si se abriera una puerta sin que supiéramos qué hay al otro lado. Jesús, sin embargo, conocía este peligro y enseñó una técnica para atravesar esta puerta de forma segura. Ahora llegamos al corazón de esta enseñanza. ¿Qué dijo realmente Jesús acerca de la protección durante la noche? Es importante entender que sus enseñanzas tenían 2 niveles, el exotérico, dirigido a las multitudes, con parábolas sencillas y accesibles, y el esotérico, reservado a los discípulos iniciados, que contiene profundos misterios. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 11, lo deja claro. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los de fuera, todo se les cuenta en parábolas. En textos gnósticos como el Pistis Sophia,
Jesús pasó 11 años después de su resurrección enseñando estos misterios a sus discípulos. Uno de ellos era precisamente la protección del alma durante el sueño. Según sus enseñanzas, existen 3 momentos críticos de vulnerabilidad espiritual: el nacimiento, cuando el alma entra en el cuerpo; dormir, cuando se desprende parcialmente; y la muerte, cuando la abandona por completo. Para cada uno de estos momentos existen prácticas protectoras. En el Evangelio de Tomás, Logión 50, Jesús dice: si os preguntan cuál es el signo de vuestro Padre en vosotros, decidles, es el movimiento y el reposo. Movimiento y descanso, vigilia y sueño, la danza entre estados de conciencia. Incluso en la Biblia tradicional hay pistas ocultas a simple vista. En Mateo 6, 14-15, Jesús habla de perdonar antes de orar. ¿Por qué? Porque el resentimiento y el dolor son pesos que nos mantienen atrapados en bajas frecuencias, exactamente donde operan los arcontes. El Salmo 4, 4 dice: enójate y no peques, consulta tu corazón en tu almohada y enmuévete. Consultar tu corazón sobre tu almohada, calmarte, esto no es solo poesía, sino una instrucción esotérica. El Salmo 91, 5-6 menciona: no temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuele de día. Los terrores de la noche, las flechas voladoras, lenguaje codificado para ataques espirituales durante el sueño. En Marcos 2:38 leemos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Observar, incluso en reposo, ese es el secreto. En los textos más explícitos encontramos el ritual completo. El apócrifo de Juan describe cómo el alma debe pronunciar palabras de poder a medida que pasa por cada esfera, gobernada por los arcontes. Estas palabras funcionan como claves de acceso y protecciones vibratorias. Jesús enseñó versiones específicas de estas palabras para dormir, ese pequeño viaje que hacemos cada noche. Pero más que palabras, transmitió un estado de conciencia, una manera de conciliar el sueño que mantiene encendida la chispa de la vigilancia interior, como una llama que no se apaga ni siquiera cuando el cuerpo descansa. Ahora aprenderás exactamente cómo practicar este ritual. Se compone de 4 etapas fundamentales, basadas en las enseñanzas gnósticas conservadas y las instrucciones veladas de Jesús. La primera etapa es la purificación mental y emocional. Antes de acostarte, siéntate en el borde de la cama unos instantes. Ser despertado por interferencias sutiles que exploran brechas en tu campo energético. Cuando la protección está activa, tu sueño fluye continuamente, sin interrupciones forzadas por fuerzas externas. Otro signo importante es la sensación de ligereza al despertar. Incluso después de apenas unas horas de sueño, te despiertas con claridad mental y disposición física, como si hubieras recargado no solo tu cuerpo, sino también tu esencia. Esto sucede porque, al establecer un campo de luz protectora, evitas que energías densas se establezcan en tu sistema, permitiendo que la regeneración se produzca por completo. Además, muchos practicantes informan de un cambio en la percepción de su propio cuerpo durante el sueño. En lugar de sentirse pesados o atrapados en un estado de letargo, describen una sensación de flotar suavemente, como si estuvieran suspendidos en un espacio de tranquilidad. Esta experiencia está directamente ligada a la activación de la conciencia interior, que mantiene encendida la chispa de la vigilancia incluso en reposo. Es importante enfatizar que estos efectos no son mágicos, sino el resultado de una práctica constante e intencional. La protección espiritual durante el sueño no es un escudo pasivo, sino una construcción activa de altas frecuencias que automáticamente repelen aquello que no es compatible con tu naturaleza divina. Cuanto más practicas, más natural se vuelve este estado de vigilancia interior. Para potenciar aún más los resultados, se recomienda complementar el ritual con algunos cuidados adicionales. Antes de ir a dormir, evita alimentos pesados, estimulantes o contenidos violentos, ya que generan residuos energéticos que pueden atraer influencias no deseadas. Mantenga el ambiente limpio, tanto física como energéticamente. El incienso, los cristales o el agua fluidizada pueden ayudar a purificar el espacio. Y, sobre todo, cultiva pensamientos y emociones alineados con la luz durante el día, ya que lo que alimentas estando despierto se refleja directamente en la calidad de tu sueño. Recuerde, el objetivo no es solo dormir bien, sino convertir el sueño en una práctica espiritual. Cada noche se convierte en una oportunidad para reconectar con tu origen divino, un momento en el que el alma, libre de las ataduras del cuerpo,
puede elevarse y recibir enseñanzas. Los gnósticos llamaban a esto sueño consciente, un estado en el que la mente física descansa, pero la conciencia interna permanece despierta, navegando por las esferas superiores. Con el tiempo, notarás que el ritual deja de ser una secuencia de pasos y se convierte en una segunda naturaleza. La purificación, la oración, la visualización y las declaraciones fluirán orgánicamente, como reflejo de tu verdadera esencia. Y entonces, el sueño ya no será una inmersión hacia lo desconocido, sino una travesía segura, guiada por la luz que vive en tu interior. Punto que mantiene activa la protección. La automaticidad es una señal de que la práctica ha echado raíces, pero la intención consciente es lo que la alimenta. Imaginemos un río que, con el tiempo, va cavando su propio cauce, el agua fluye de forma natural, pero aún necesita lluvia para mantenerse viva. El ritual es esta lluvia. Y aquí hay un detalle crucial, la protección no se limita al sueño. Se expande a la vida despierta como una segunda piel. Empiezas a notar que situaciones que antes te dejaban ansioso o agotado ahora se deslizan sobre ti como si estuvieras envuelto en una capa de luz. Las personas tóxicas, los entornos cargados e incluso las noticias inquietantes pierden el poder de penetrar en su campo. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque tu energía está anclada en una frecuencia superior. Es como si, al proteger tu sueño, hubieras construido un filtro invisible que solo deja pasar lo que es beneficioso. Pero ojo, esto no significa que la vida se convierta en un lecho de rosas. Seguirán surgiendo desafíos, después de todo, son parte del crecimiento. La diferencia es que los afrontarás con claridad, sin la niebla del agotamiento energético ni de interferencias externas. Y, lo más importante, los verá como oportunidades para fortalecer aún más su protección. Cada obstáculo superado es un refuerzo del escudo que has construido. Otro aspecto fascinante es cómo el ritual afecta tu relación con el tiempo. Mucha gente informa que después de algunas semanas de práctica, las noches se sienten más largas y reparadoras. No en el sentido literal, sino en la calidad del descanso. Es como si el cuerpo físico durmiera, pero la conciencia continúa recargándose en niveles más sutiles. Te despiertas sintiendo como si hubieras experimentado una noche completa de curación, aunque el reloj diga que fueron solo unas pocas horas. Esto sucede porque, cuando duermes de forma consciente, accedes a estados de regeneración que normalmente pasarían desapercibidos. ¿Qué pasa con los sueños? También se transforman. En lugar de fragmentos caóticos o pesadillas recurrentes, es posible que empieces a tener sueños más vívidos y simbólicos o incluso mensajes claros. Algunos practicantes describen sueños en los que reciben orientación, se encuentran con maestros espirituales o revisitan recuerdos de forma terapéutica. Otros relatan sueños de vuelo, de luz intensa o de conexión con lugares sagrados. Estos sueños no son meras proyecciones de la mente, reflejan la expansión de su conciencia durante el sueño. ¿Pero qué hacer cuando los sueños siguen siendo inquietantes? Primero, no los ignores. Una pesadilla ocasional podría ser una señal de que algo en su campo energético necesita atención. En este caso, al despertar, haz una limpieza extra. Visualiza la luz disolviendo cualquier residuo del sueño y declara tu autoridad sobre el espacio onírico. Si las pesadillas son frecuentes, puede resultar útil investigar si hay emociones reprimidas o situaciones no resueltas en su vida de vigilia. A veces lo que aparece en los sueños es un eco de aquello que evitamos afrontar durante el día. Ahora bien, un punto que muchos subestiman, la importancia del despertar. Así como tu ritual nocturno es una preparación para dormir, el momento en que te despiertas es una transición igualmente poderosa. En lugar de saltar de la cama en piloto automático, tómate unos segundos para volver a conectarte con la protección. Respira hondo, siente tu cuerpo, agradece el descanso nocturno y declara tu intención para el día. Esto crea un puente entre el sueño y la vigilia, asegurando que la energía protectora no se disipe al abrir los ojos. ¿Qué pasa si viajas o duermes fuera de casa? El ritual no pierde su eficacia. Incluso en una habitación de hotel o en casa de un amigo, puedes adaptarlo. La esencia sigue siendo limpieza, protección, declaración de autoridad. Si no tienes tus símbolos u objetos habituales, usa tu imaginación. Visualiza la luz como siempre lo has hecho, invoca protección con las palabras que resuenan para ti. El poder está en la intención, no en los accesorios.
Finalmente, recuerda que esta práctica es un acto de amor propio. No es una obligación, sino un regalo que te haces a ti mismo. Cada vez que te preparas conscientemente para dormir, le estás diciendo al universo, y a ti mismo, que mereces seguridad, claridad y paz. Y con el tiempo, ese mensaje se convierte en realidad. El sueño deja de ser un territorio desconocido y se convierte en un santuario. Un espacio sagrado donde reconectar con tu esencia más pura. El viaje no termina aquí. De hecho, esto acaba de empezar. A medida que profundices en la práctica, se revelarán nuevos niveles de protección y expansión. Pero por ahora, concéntrate en desarrollar el hábito de manera constante. Los resultados llegarán, no como un milagro instantáneo, sino como una transformación gradual y profunda. Y cuando menos lo esperes, te darás cuenta de que ya no puedes imaginar tu vida sin este ritual, porque se ha vuelto tan natural como respirar. Ese es el punto. No se trata de transformar el ritual en un gesto mecánico, donde la mente se apaga y la intención desaparece. Se trata de integrarlo en tu rutina como el acto de respirar, pero sin perder presencia, sin dejar que la familiaridad apague la llama de la conciencia. Es como aprender a tocar un instrumento. Al principio, cada nota exige atención, cada movimiento está calculado. Con el tiempo, los dedos se deslizan solos, pero la música solo gana alma cuando permaneces ahí, entero, sintiendo cada vibración. Y es precisamente en esta fluidez donde las capas comienzan a revelarse. Quizás, a medida que practiques, notes que aparecen imágenes sutiles en la pantalla de tu mente, destellos de símbolos, rostros desconocidos, paisajes que no pertenecen a este mundo. Quizás las palabras de la oración se expandan, adquieran nuevos significados o incluso se transformen en algo completamente diferente, como si una voz interior las estuviera reescribiendo para usted. O tal vez sientas la necesidad de agregar elementos, un cristal en tu pecho, un incienso específico, un gesto con la mano que antes no formaba parte del ritual. Confianza. Lo que he compartido es el fundamento, la estructura básica que sustenta todo lo que vendrá. Pero tu viaje espiritual es único y está moldeado por tus experiencias, tus heridas y tus victorias. Deja que el ritual se adapte a ti, como un río que encuentra su propio cauce entre las piedras. He aquí, entonces, la invitación, o mejor dicho, el desafío y la oportunidad en una palabra. Comprométete a 30 días. Solo 30 días de práctica ininterrumpida, sin excepciones, sin excusas. Anota cada detalle, cómo te sentiste antes de irte a dormir, la calidad de tu sueño, los sueños que tuviste, la energía con la que te despertaste. El 30º día, mira hacia atrás. Apenas reconocerás a la persona que eras al principio. El sueño se habrá vuelto más profundo, los sueños más vívidos o, en algunos casos, incluso lúcidos. La energía al despertar será diferente, más ligera, más estable, como si se hubiera disipado una niebla. Y si quieres ir más allá, comparte tus experiencias. Cuando personas conscientes se unen en una misma intención, sucede algo mayor. Imaginemos a miles de individuos, cada noche, cruzando el umbral del sueño con los ojos abiertos, protegidos, lúcidos. Esto no es solo un ritual, es una ola de despertar colectivo. ¿Y qué pasa con aquellos que se alimentan de la inconsciencia humana? Pierden fuerza. Porque tu poder siempre se ha basado en la ignorancia. Y ahora ya no eres un ignorante. Llevas contigo el conocimiento que fue susurrado al oído de los discípulos. El mismo que estuvo enterrado durante siglos, el secreto del sueño consciente y blindado. A partir de hoy, cada noche es una iniciación. Cada despertar, un renacimiento. Si estas palabras resonaron en ti, si sentiste que este mensaje llegó en el momento exacto, no fue por casualidad. Hay una sincronicidad en funcionamiento, un hilo invisible que conecta a aquellos que están listos para recordar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas enseñanzas. Estoy aquí para sacar a la luz lo que ha sido suprimido, para revelar los misterios que han estado bajo llave. Si quieres profundizar aún más en los textos gnósticos, las enseñanzas ocultas de Jesús, los rituales de protección y la ascensión espiritual, explora los demás vídeos del canal. Y déjalo en los comentarios, ¿alguna vez has experimentado ataques nocturnos, parálisis del sueño? ¿Pesadillas recurrentes? Empieza a practicar este ritual y vuelve para contarnos qué ha cambiado. Si conoces a alguien que lucha contra la ansiedad nocturna, el miedo a dormir,
sueños que parecen cárceles. Comparte este vídeo. Podría ser la clave que esta persona estaba esperando. Recuerda, no eres solo un cuerpo en reposo. Eres un centinela de las dimensiones de cruce ligero. Y ahora sabes cómo hacer este cruce de forma segura, con claridad y con poder. Que tus noches sean profundas, tus sueños llenos de significado y tus despertares llenos de gloria. Yo soy la luz y la luz es lo que soy. Que así sea.